Son las 8:52 y como había adelantado Mávila Huertas, hemos en los últimos días, incluso en las últimas horas, tomado conocimiento de algunas decisiones que tienen influencia indudablemente sobre la práctica en los sistemas judicial. Quiero mencionar, por ejemplo, una declaración hecha por el Poder Judicial de la nulidad de la prisión preventiva impuesta a Vladimir Cerrón por el caso Antalsis. No es el único caso que le concierne, pero la justicia sigue actuando sobre este tema y el señor Cerrón puede satisfacerse de algunas decisiones tomadas por ella. Pero por otra parte, hay una decisión de la Corte Suprema que ha confirmado la autorización otorgada a fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez para ejercer su autodefensa en una investigación que les concierne. Y la tercera decisión del Poder Judicial tiene que ver con la anulación de lo actuado durante el juicio oral en el llamado caso Cócteles, que concierne a Keiko Fujimori y más de 40 personas junto a ella. Su opinión sobre estas decisiones y el impacto que va a tener en el desarrollo de juicios que son emblemáticos. Buenos días, Fernando. Buenos días, Buenos doctor días, César doctor. Nagasaki. Bienvenido. En el caso de Vladimir Cerrón, era una crónica de una muerte anunciada, porque en junio o julio, si no me equivoco, de este año, la Sala de Apelaciones ya había anulado una resolución de primera instancia con un mandato concreto. Si vas a variar de comparecencia a prisión, analiza la prueba. Ese fue el mandato que dio la Sala y dijo que otro juez vuelva a revisar el caso. Baja y el nuevo juez dice, yo no voy a revisar la prueba, no estoy de acuerdo con eso, y hace una conjetura con una resolución de la Corte Suprema, y vuelve a no revisar el caso y ahora un problema adicional. El Congreso, en este caso sí correctamente, ha restablecido que las restricciones de la comparecencia tienen un plazo, toda medida cautelar tiene un plazo, y el plazo máximo de las restricciones son 36 meses. Y estas restricciones contra Cerrón se dieron en el 2017. O sea, tiene 6 años la comparecencia y hasta ahora no hay juicio y no hay sentencia. Así que la decisión del Poder Judicial en este caso es correcta. De acuerdo. Respecto a las otras dos decisiones, la que concierne a los fiscales Vela y Pérez y la que concierne al caso Cócteles. En el caso de que la Corte Suprema ha reconocido el derecho a la autodefensa de los fiscales Vela y Pérez, también es correcto, porque el derecho a la defensa se puede ejercer a través de un abogado o directamente si es que la persona tiene capacidad de hacerlo. Y en este caso son abogados. O sea que reconocer el derecho a la autodefensa era algo totalmente esperable. Y en el tercer caso, más allá que el caso Cócteles está herido de muerte, primero con la sentencia del TC de Arsenio Orella, ahora con la de José Klimper. Entonces lo que ha hecho la Corte Superior, perdón, el juzgado colegiado lo que ha hecho es decir, mientras que se ve la apelación, el caso no regresa todavía al juzgado para que se revise la acusación, se realice o no la acusación, porque ese es el efecto suspensivo. El efecto suspensivo dice, yo he decidido que regrese a la etapa intermedia para ver si el fiscal hace o no nuevamente acusación, pero como he concedido la apelación con efecto suspensivo, vamos a esperar a que la Sala Superior... Se congela el proceso. Hasta que la Sala Superior se pronuncie. Eso es lo que ha hecho. Y eso dice la ley, por cierto. La ley señala con qué efecto se concede un recurso de apelación. Doctor, quería pedirle su opinión sobre otro tema también a propósito de lo que hemos estado viendo y de una conversación que tuvimos aquí en RPP en exclusiva con la fiscal de la Nación. La detención preliminar. ¿Cómo analiza usted la situación que en este momento estamos viviendo? Es una ley que está en el limbo, ¿no? Ha regresado al Parlamento, pero ya sabemos en qué situación está el Congreso en este momento, que no se toma finalmente o no se puede por cronograma o por lo que fuera tomar una decisión. Pero, entre tanto, esto, desde su punto de vista, ¿perjudica o no la persecución del crimen? Para mí como abogado es muy triste que existiendo problemas reales en el sistema de justicia, por esta pelea que hay entre el Congreso y el Ministerio Público o el Poder Judicial, no se legisle bien. ¿La detención preliminar tenía que ser mejorada? Sí, pero no derogada. El problema del Congreso es que el Congreso deroga la detención judicial en caso de no flagrancia. Pero rectificó rápidamente, ¿no? Rectifica rápidamente, pero se quedan sin las correcciones, porque el problema no era si se aplica o no la detención preliminar, sino con qué requisitos. Entonces, ahora el Ejecutivo tardíamente quiere corregirlo. O sea, si a mí me preguntan,
¿Es necesario corregir la detención preliminar? Es necesario Correcto, corregirla. pero ¿no siente usted que aquí hay un ánimo o que este retraso precisamente, porque a ver, hacer observaciones a una norma desde un Ministerio de Justicia que está empapado y que conoce la situación de esa ley y que la tiene que haber revisado en toda la discusión que tuvo esta norma en el Congreso, vamos, no teníamos por qué esperar tanto tiempo y llegar a una situación en la que no tenemos ley? Falla el Ejecutivo en demorarse demasiado. Sí, el planteamiento del ministro de Justicia, porque efectivamente el Poder Ejecutivo tiene que conocer todas las materias. Si sabía que era urgente hacer correcciones, no se demora tanto tiempo, en 2 días las plantea. Pero además, el que asume las correcciones, por lo menos de cara al público y a la ciudadanía, es el ministro del Interior. Yo he visto requerimientos del ministro de Justicia. Sería injusto negar eso. Pero se demoraron demasiado. Pero hay algo que es importante, cuando también critican, porque dicen esto es para liberar a Boluarte, sí. A ellos no les aplicaban este tema de la detención. Ni al señor Hinojosa. A ninguno. No, pero en cualquier caso es la suposición o la presunción, porque uno no termina de entender de otra manera que en el clima de inseguridad que estamos viviendo, con la cantidad de muertos que se reportan todos los días, se caiga en una irresponsabilidad. Como usted dice, si la ley es mejorable, pero entre tanto no puede haber vacío. El Congreso no debió derogar. 1. Ese fue el primer error del Congreso, que legisla siempre de espaldas a los operadores, Poder Judicial, Ministerio Público. 2. El Poder Ejecutivo no debió demorarse en las observaciones. Y tercero, resaltar que la detención preliminar es un remedio, pero no es un remedio masivo. Yo más bien diría, ¿por qué fracasa la lucha contra las organizaciones criminales? Porque mientras que no hay investigación siempre va a fracasar. ¿Y quién está a cargo de la investigación? Hay que dar presupuesto al Ministerio Público y a la policía. La fiscal ha dicho jugadores también que no se le concede el presupuesto solicitado. Ese es el gran problema. Pero porque hay un problema político, es decir, hay una, como usted dice, un conflicto entre las instituciones que deberían estar alineadas en un objetivo común, es que ahí hay es la derrota de la delincuencia. Ahí hay un gran problema, y ya que estamos cerca de un proceso electoral, por elegir mal, tenemos personas investigadas y procesadas en todas estas instituciones. Nunca ha habido tantos congresistas investigados o procesados. Problema, no van a legislar adecuadamente. Usted ha dicho que hay varias instituciones afectadas por guerras internas o por guerras con otras instituciones que no están alineadas, como lo ha dicho Mávila Huertas. Entre ellas yo quisiera que nos diga una palabra sobre la policía específicamente, porque usted ha lamentado la falta de presupuesto para el Ministerio Público. Se les ha dado apenas 30% de lo que habían solicitado. Si bien acá el primer ministro nos dijo el lunes que estaba dispuesto a negociar eso, Mávila, ¿no? Vamos a ver si lo concreta. Está dispuesto a sentarse con la fiscal de la Nación. Pero con la policía pasa algo semejante. Totalmente. No sabemos si la inteligencia policial está actuando bien. Yo quiero que me diga lo que usted sabe en su experiencia como penalista sobre la función de inteligencia de la Policía Nacional, sin la cual no hay ninguna posibilidad de vencer a la criminalidad organizada. Vamos a hacer una pausa, si me lo permite. Como penalista César Nakazaki, como corresponde con penalista, hemos hablado sobre decisiones recientes tomadas por el Poder Judicial, hemos hablado también sobre el estado de la Fiscalía de la Nación y su lucha por combatir naturalmente la criminalidad en el Perú, lucha que por el momento no vemos que se esté ganando en general. Pero corresponde ahora que nos hable sobre una tercera institución crucial en este campo, que es la Policía Nacional, respecto a la cual se han tomado decisiones en los últimos tiempos que tienen que ver con la DIVIAC, que tienen que ver con algunos de los oficiales que han sido removidos o retirados o modificados o enviados incluso al servicio diplomático, sacándolos de sus funciones. Es el caso de Víctor Reporedo, que estaba en Trujillo y ahora está en Santiago de Chile. Su opinión sobre los medios con los que cuenta hoy la Policía Nacional para hacer inteligencia y evitar que la lucha contra la criminalidad sea un asunto de la calle, de lucha contra pequeños delincuentes. Ahí necesitamos detener a las cabezas, como se hizo en el GEIN en los años 90 y respecto a lo cual no vemos avances. Su opinión sobre la situación de la inteligencia policial. Es inexplicable, Fernando Mávila, que, como bien han recordado, habiendo en el Perú conocido la experiencia de lo que es una gran investigación con el GEIN, hace años se viene reclamando repotencia en la capacidad de investigación de la policía y hasta ahora no se haga. Son muchos años que se reclama un medicamento
y no hay ninguna explicación para por qué hasta ahora no se tiene ese medicamento. Ahí hay un gran problema. Y el segundo gran problema, a mi modo de ver, es el manoseo que hay sobre la policía. Porque, por ejemplo, en el EFICOT, que has recordado en tu pregunta, el EFICOT ha sido la primera experiencia en la historia de la República donde se decidió con la policía y la fiscalía combatir al poder en ejercicio, no al ex gobernante, sino al gobernante en ejercicio. Que si entrar a la casa de la presidenta y la torta fue un error o no, pero eso no significa desactivar a quienes se atreven a enfrentar el poder en ejercicio. Porque ¿cuál es el mensaje para todos los policías? Nadie enfrente al poder en ejercicio. Y ese es un gran problema de impunidad. En el Perú de antes el poderoso no era tocado nunca. Y lo que están recordando ahorita de Trujillo. Elidio Espinosa se enfrentó a las mafias porque la organización criminal hace sufrir a la libertad desde hace mucho tiempo. ¿Cómo terminó él? Perseguido penalmente 3, 4 juicios. Pero fue elegido alcalde, ¿eh? Bueno, esa fue su única reivindicación, por cierto, que hubo. Muy bien, hemos escuchado al doctor César Nakazaki, no queremos abusar de su tiempo, sabemos que está usted muy ocupado, le agradecemos por estar acá. Gracias y por haber pasado revista a las principales instituciones, es decir, Poder Judicial, Fiscalía y Policía Nacional, que tienen que ver con aquello de lo que usted se ocupa, que es la actividad de penalista. Son las 9:09, tomamos contacto.